A ver, bien jóvenes. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Vamos a entrar de lleno ya a al desarrollo de nuestro material preparado para hoy. Ya, entonces, vamos a compartir un poco la diapositiva. Bien. Entonces, esto es el módulo 1, bases neurobiológicas de los procesos de aprendizaje. Vamos a partir por la lectura motivadora. Nos dice, aprender algo nuevo significa, en términos neurobiológicos, cambiar el cerebro. Eso no quiere decir que te vayas a hacer un trasplante de cerebro, ¿ah? Eso no hay, ¿no es cierto? Entonces, cambiar el cerebro quiere decir la información, el aprendizaje, la experiencia que hemos tenido. Desde aquí, desde esta parte del diplomado en, en neuroeducación, los que ya entraron a esto es irreversible. ¿Ah? Desde aquí, muchos de las personas que ya están en el diplomado con nosotros van a tener nomás que seguir adelante. Acá ya no hay marcha atrás, porque desde el día que empiezas tú a conocer la neuroeducación, vas a tener que cambiar todo el modo de concebir el mundo, concebir la enseñanza, el aprendizaje, de concebir lo que es la ciencia. Todo eso cambia con esta, con esta disciplina de las neurociencias. Por lo tanto, jóvenes, aprender algo nuevo significa en términos neurobiológicos cambiar el cerebro. Entonces, con neurociencias, todo lo que hemos aprendido anteriormente, vamos a tener que desaprender y aprender nuevamente para que nuestro trabajo, para que nuestras actividades, tanto profesionales o no profesionales, vayan a ser distintas y mejores que las anteriores. Ya entonces vamos a entrar de lleno. ¿Qué es la neurociencia? Pues las neurociencias jóvenes, y esto quiero aclarar nuevamente. Aquí todas las diapositivas que estoy presentando está del material que está colgado en la plataforma. No estoy sacando de otros textos porque de aquí es que va a venir también las evaluaciones, ¿ya? Entonces nadie puede decir, pero Liz, usted ha hecho la pregunta de unos libros rebuscados y no hemos encontrado ese material. No, todo está el texto de la semana 1, de ahí. Entonces, ¿qué es neurociencias? Las neurociencias, pues, eh, consiste en el estudio del sistema nervioso central y también periférico, no solamente el sistema nervioso central, sino también el periférico. Entonces, cuando nosotros vemos el sistema nervioso, ¿qué es? Dos, por didáctica o por la cuestión académica, se divide en dos. Sistema nervioso central, que implica el cerebro, que implica el tallo cerebral, que implica también nuestro cerebelo. Entonces, eso es el sistema nervioso central. Y el periférico, y la médula, ¿no? Y el periférico sería todo lo que sale de la médula espinal, del nervio medular, sale para los costados y inerva o enerva todos nuestros tejidos.
Entonces, eso es el sistema nervioso periférico, que se prolonga, enerva. ¿Qué quiere decir enerva? No irriga, ¿no? Porque irriga algo líquido. Entonces, enerva. Entonces, está conectado por todo nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos musculares, nuestros tejidos mm, cardíacos, todo eso. Entonces, sistema nervioso central y periférico. Hay neuronas motoras, neuronas sensitivas y neuronas integrativas. 3 tipos de neuronas. Entonces, las neurociencias, pues, consisten en estudiar esto, cómo funciona, cómo se clasifica, qué actividad tiene. Todo eso, entonces, nos dice Manés y Miro que la neurociencia es eso, el estudio del sistema nervioso central y periférico. ¿Qué más? Ahí están pidiendo que se les admita. También tenemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Primero, el objetivo es entender el funcionamiento del sistema nervioso, donde se canalizan las emociones, los pensamientos, las conductas y las funciones de supervivencia del cuerpo. Y también comprender cómo es que se originan los pensamientos, cómo se desarrolla la conciencia, las interacciones en las habilidades sociales, el desarrollo de la creatividad, la toma de decisiones, las emociones, todo eso. Eso es nuestro objetivo del presente módulo. O sea, entender y comprender. ¿Qué es la interdisciplinariedad de las neurociencias? Mira, las neurociencias, ¿qué es en sí? Son disciplinas científicas que se dedican específicamente a estudiar el cerebro, o sea, como sistema nervioso central y periférico, pero en relación a otras áreas también, como por ejemplo tenemos ahí la fisiología. ¿Qué es la fisiología? La fisiología, a ver, por favor, si apagan su audio. A ver, alguien ha escrito, me dice que quiere mi número. Por favor, apaguen su audio. Alguien está. Vanessa, por favor, tu audio. Gracias. Entonces, tenemos las disciplinas como, por ejemplo, la neuropsicología. ¿Qué estudia? La neuropsicología estudia, pues, el cerebro en relación. Por favor, apaguen su audífono. Por favor, apaguen su audífono porque si no se acopla y no puedo seguir. ¿Ya? Fíjense, cuando no están ustedes haciendo uso de la palabra, siempre tengan su audífono apagado, ¿ya? Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué era la neuropsicología? La neuropsicología, pues, es el estudio de del cerebro en relación a la conducta, en relación al psiquismo humano. ¿Qué es la neuroendocrinología? También estudia el cerebro en relación a todo lo que
es el componente endocrinológico, las hormonas, ¿no? Cómo esto se relaciona. Entonces tenemos la neuropsicofarmacología, tenemos la neuroanatomía que describe todos el sistema nervioso. También tenemos la neuroimagen, hoy que ha evolucionado mucho porque ahora ya podemos ver en vivo y en directo cómo está funcionando nuestro cerebro con las imágenes, por ejemplo, de positrones, con las imágenes de la tomografía axial computarizado, y tenemos la neurobiología molecular, tenemos la neuropatología, todos esas ciencias entonces son ciencias interdisciplinares que se entrelazan para hacer las neurociencias. Pero hay otras, y esto hay que tener mucho cuidado. Ustedes cuando vean el video van a ver, por ejemplo, que nos dice el español, hoy como se vende mucho lo que es neurociencias, entonces añaden ese prefijo neuro y dicen neuroeconomía, neuroética, neurofisiología o neurofilosofía, neuroamor, neuromarketing. A todo le pone neuro para vender su charque, o sea, para traficar con las neurociencias. Entonces hay conocimientos que sí son científicos, pues, en las neurociencias, pero neurogastronomía, neuroamor, neuromarketing, neuropolítica, que ahora los de derecho quieren ponerlo. Pero realmente ellos estudian las neurociencias. Neuroeducación, sí, pues se basa en lo que es la neurociencia, pero neuropolítica, neurogastronomía. Entonces, este amigo que está en el video, que ustedes van a tener que ver, escúchenlo ahí. Él dice que se ha registrado en España más de 80 términos con el prefijo neuro. Y dice, hay que tener cuidado, no todo porque se diga el prefijo neuro ya es científico o pertenecen a las neurociencias. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay disciplinas que componen la neurociencia, pero son específicas. Y ahí tenemos, pues, como ya les dije, la neuropsicología, tenemos la neuroeducación, tenemos la neurobiología molecular, la neuroimágenes, tenemos neuroanatomía, neuropsicofarmacología, neuroendocrinología, neurofisiología, tenemos neuropatología y la neurociencia cognitiva, que hoy es una tendencia nueva en la cuestión científica, incluso hasta la filosófica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces con lo que se dice y lo que se hace. Las neurociencias cognitivas, ¿qué es? Entonces, hoy, por ejemplo, en ese debate que ha surgido de buen tiempo ya, ¿no? ¿Qué es la mente? A ver, Bernardo, ¿tú te puedes responder qué es la mente? Bernardo, ¿estás ahí? ¿Qué será para ti la mente, Bernardo? Hola. A ver, le preguntaremos entonces, Bernardo parece que se ha desconectado, está en otra galaxia. Vanessa, Calle, ¿qué entiendes por mente? A ver, con tus palabras. No necesito una terminología científica o rebuscada. Vanessa, Vanessa Calle, ¿no estás? Uy, no sé si se me han desconectado todos o es que
Licenciado, Sí, Virginia, bueno, la mente son capacidades intelectuales de un individuo o de una persona. la mente. Capacidades intelectuales de una persona. Podría ser, ¿no? Pero, a ver, gracias, Virginia. Eh, Angélica, ¿qué entiendes por mente? Tampoco está. Bien, entonces parece que no sé si no me escuchan o no están activados con su micrófono. Como decía Virginia, la mente ha sido tomado de distintas maneras. Hoy los neuropsicólogos ya no estamos en esa contradicción. Más bien, gracias a la neuropsicología y a las neurociencias, la mente toma una identidad. Entonces no es contradicción, no es antagonismo con la mente, pero sino que antes, como no se conocía bien el funcionamiento neurocerebral, se decía que la mente era pues algo que estaba por encima de la biología, por encima del cerebro. Hoy a esa mente le da una base material que es el cerebro. Y ahí se produce todo. No hay más allá de lo que es el cerebro. O, por ejemplo, tu conciencia, tu emoción, tu sentimiento, tus conocimientos, tu modo de razonar, de reaccionar, todo está centrado en este órgano llamado cerebro. Entonces la mente no entra en contradicción con el cerebro, sino más bien tiene una identidad. Y esa identidad de todo lo que acaba de decir Virginia, se produce en el cerebro. Entonces, en la parte de las neurociencias que tratan acerca del proceso del aprendizaje, el lenguaje, la inteligencia, la creatividad, la memoria, la conciencia, la empatía, las conductas, las habilidades sociales, el amor mismo, está todo en ese órgano que apenas pesa un promedio de 1 kilo 350 gramos. Eso es el promedio. Entonces, ahí se produce todo. Entonces, hasta para amar, a veces decimos, te amo con todo mi corazón, cuando deberíamos decir, te amo con todo mi cerebro y todas mis funciones psíquicas. Ah, entonces, él me piensa, él me recuerda, él imagina conmigo. Pero tu corazón, ¿qué es? Es un órgano muscular que bombea la sangre. Incluso ahora ya se hace trasplante del corazón y tienen corazón de plástico con bypass. Es un amor falso, ¿no? Entonces, deberíamos decir, te amo con todo mi cerebro y con todo mi psiquismo, con todos mis procesos mentales. Entonces, la neurociencia cognitiva consiste en eso. Es todo el proceso de aprendizaje, lenguaje, inteligencia, creatividad, memoria, conciencia, empatía, conductas y habilidades sociales. Entonces, la premisa de las neurociencias aplicadas a la educación, según Kainé, elaboraron 12 principios. Y esos 12 principios están en la plataforma, ¿ya? En la plataforma, por ejemplo, ahí tenemos el aprendizaje, tiene una base fisiológica. ¿Dónde se produce el aprendizaje? En el cerebro. ¿Cómo? Hay una explicación fisiológica, cómo se, se procesa toda esa información. Hay un autor que se llama Pedro Ortiz, que es un neuropsicólogo que ya falleció hace 10 años. Él dejó una magnífica obra que ahorita en Latinoamérica ya se está reconociendo recién la trascendencia que tuvo él, porque él hizo muchos libros y uno de ellos se llama
su libro, La teoría informacional de la personalidad. Y él toma pues a Luria, toma a, a Vygotsky, a muchos clásicos para hacer su libro de teoría informacional de la personalidad. Él dice que la personalidad de un individuo es gracias a la información que recibí, pero lo ve a la información no como la información noticiosa de los periódicos, no. Nos dice que todos los seres humanos, desde el día en que nacemos, estamos acumulando información. Desde el día que naces, el momento de salir, ya te interrelacionas con el medio, con tu sociedad, con tus primeros familiares. Eso es información. Todo lo que existe en nuestro alrededor es información. Y esa información, ¿cómo lo vas captando y cómo lo vas procesando en tu cerebro? Eso a lo largo del tiempo te va dando una personalidad. Entonces, su teoría informacional de la personalidad hoy recién se está tomando muy en cuenta. Estoy hablándoles de Pedro Ortiz, que es un médico que ya falleció hace 10 años, pero hoy sus obras se están recién ventilando y se están magnificando el trabajo que él tuvo. Entonces, Kainé elabora pues 12 principios que también está ligado con lo de Pedro Ortiz. Nos dice, por ejemplo, Kainé, el aprendizaje es innato en el ser humano. Hay cosas que son innatos porque hay ya experimentación que cuando a un niño se lo deja, por ejemplo, en un lugar donde es desconocido por él, va a aprender ahí, va a querer conocer las cosas. Entonces, ¿dónde está eso? En sus genes de curiosidad. También nos dice el significado de los contenidos de aprendizaje se realiza a través de la identificación de patrones y pautas. Esto quiere decir el aprendizaje vicario, ¿no? Si yo le enseño a un niño, por ejemplo, a hacer las cosas haciendo, entonces es el mejor aprendizaje. Por eso se dice que tu conducta, que tu actividad dice más que 1000 palabras, dice más que tomos y tomos de libros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a un niño le digo, mira, mentir es malo, no se miente? Pero en la casa le digo, anda, creo que es el vecino, dile que no estoy porque no quiero salir. Total, ese niño, ¿cómo lo está aprendiendo? Primero predica, ¿no?, de boca para afuera, el no mentir, hacer las cosas correctas. Entonces, en la práctica, demuestra que no es así. Entonces, eso es lo que nos dice aquí las pautas y patrones de aprendizaje. Las emociones tienen un papel clave, nos dice, en el aprendizaje. Y eso es cierto. ¿Qué pasa si a un niño o a un estudiante le enseño lo que a veces solemos hacer, ¿no?, en la vieja escuela de aprendizaje? A veces los docentes nos hemos vuelto, qué cosa, esos Magister Dixit, que todo lo decimos hablando, pero el chico está aburrido y aburrido. Entonces, ¿qué pasa con su emoción? Está decaído. Pero ¿qué pasa si yo ahorita les digo, a ver, ¿qué ven ustedes aquí? Mira, yo tengo un cerebro. Ah, y el chico empieza a curiosear. ¿Eso es un cerebro? No, pero eso es un parlante. No, pero tiene la forma de cerebro. Entonces voy a llamar su atención, su emoción, un poco que se va a despertar. Entonces, tiene que ver mucho la emoción en el aprendizaje.
Como dice Kainet, tenemos más de 12 principios. Por ejemplo, la memoria almacena hechos aislados y experiencias relacionadas entre sí. Cierto. Entonces, no solamente todo lo que se está centrando en la atención puede ser almacenada. También almacena hechos aislados. Por ejemplo, si yo estoy centrado en una cosa, pero escucho una bulla al otro lado, entonces eso también va a almacenar mi memoria. Entonces, Kainé nos ha hecho 12 este, 12 principios del cual está en la plataforma, ¿ya? Entonces, vean esto, hay 12, esto también es parte de eso, y acá ya entramos la diferencia entre neurociencia, neuroeducación y neurodidáctica. Las tres tienen áreas de aportes diferentes. Entonces, ¿qué es la neurociencia? Nos dice, están interesadas en investigar cómo funciona el sistema nervioso. Tenemos dos tipos de sistema nervioso, ¿no? Central y periférico. Especialmente el cerebro para la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento humano. Por eso mismo, algunos neuropsicólogos han hecho una analogía del cerebro con la computadora. ¿Cuál es, pues, lo principal de una computadora? Su disco duro, ¿no es cierto? Pero ese disco duro va ligado al audífono, al parlante, va ligado a la cámara, va ligado a la memoria, todo eso. Pero ¿cuál es lo central de eso? El disco duro. Entonces, en nuestro cerebro pasa algo similar, porque ¿quién es el que analiza, el que codifica? Es la corteza cerebral. Es prácticamente lo que nos ha humanizado, sobre todo el lóbulo frontal. Si yo recibo la información, les decía, porque todo es información, ¿a dónde va a dar? A través de mis nervios periféricos también puedo recibir información, pero ¿dónde va a dar? ¿Dónde se va a analizar? Directamente en el cerebro, especialmente en los hemisferios, perdón, en los lóbulos cerebrales. Y entre ellos, ¿cuál es el que más funciona en las personas diestras? El lóbulo, perdón, el hemisferio izquierdo. Entonces, las neurociencias explica todo eso. No solamente el funcionamiento, sino también la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento humano. ¿Y qué es la neuroeducación? Uy, ya se va a terminar nuestra clase, me indican que tenemos 10 minutos. ¿Y qué es la neuroeducación? También es una disciplina que pretende integrar las ciencias neurocientíficas acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. Y la neurodidáctica, pues, es lo interesante para cada uno de los docentes, porque gracias a ello vamos a ir prácticamente preparando, ayudando para que lo que nos dice la neuroeducación y la neurociencia apliquemos en el aula, o sea, la cuestión didáctica. ¿Perdón? ¿Y qué es la neuroeducación? Son las encargadas de investigar las relaciones entre el sistema nervioso central y la cultura, el lenguaje, y también la parte emocional con las estrategias pedagógicas y los procesos concernientes a la educación, como ser la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, la educación especial, todo eso, ¿ya? Entonces, la neuroeducación son las encargadas
de estos, de investigar las relaciones entre el sistema nervioso central y la cultura y el lenguaje. Tenemos aquí, por ejemplo, la neuroeducación nos dice, está ligado con tres, con dos, con la pedagogía y la psicología. Entonces, de eso sale la neuroeducación, que está acá como un pequeñito intersección de las tres ciencias, ¿no? La neurociencia, la psicología y la pedagogía. Entonces, de ahí se desprende la neuroeducación. ¿Para qué nos sirve la neuroeducación? ¿Dónde lo vamos a aplicar? En todos los ámbitos académicos, tanto de kinder o preescolares, primaria, secundaria, pregrado universitario, posgrado, y también en la educación especial, también en educación de adultos o de tercera edad. ¿Por qué? Porque cada uno de estas personas tienen diferentes tipos de aprendizaje por sus niveles de edad, por sus niveles de deterioro, por ejemplo, en la educación especial. Ahí tenemos factores que intervienen en la neuroeducación, ¿no? Por ejemplo, la plasticidad cerebral, de esto vamos a hablar en el segundo módulo, que es muy interesante. Las neuronas espejo, la emoción y el aprendizaje, trastornos de aprendizaje, influencia genética en el aprendizaje, influencias contextuales en el aprendizaje. Todo esto quisiera explicar uno por uno, pero ya me dice la computadora que me queda 6 minutos nada más. Entonces vamos a pasarlo un poco más rápido. Como dije, esto está en el texto, académico semana 1, ¿ya? O semana 2 creo es, pero ahí está. Las neurociencias y la educación, como dice Goswami, es el nexo entre la neurociencia y la educación, es justamente pues, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje liga esto, cómo se aprende, para qué se aprende, cuál es la mejor forma de aprender. Entonces eso nos liga entre la neurociencia y la educación. Tenemos otros conceptos más como de Grushka o de Grushka. Nos dice que el aprendizaje y cómo se podrían crear estrategias y orientaciones y modelos. Entonces eso es lo que hemos llamado la didáctica, ¿no? En los paradigmas y perspectivas actuales en la neuroeducación, pues para muchos ha sido una sorpresa de que la neuroeducación hoy ha prácticamente mandado al tacho las formas anteriores de educar. Algunos incluso se resisten todavía a cambiar, sobre todo aquellas personas que son de la vieja escuela, ¿no? En cambio, los jóvenes, como ustedes que han venido, por ejemplo, a querer saber cómo es la neuroeducación, entonces la neuroeducación ha roto paradigmas, entonces en la educación como ha dado una nueva perspectiva integral del conocimiento y del cerebro. Lucio Gil nos dice la diferencia del aprendizaje tradicional. La neuroeducación trata acerca de los productos de aprendizaje relacionados a procesos complejos de tipo biológico. Millones de células en circuitos neuronales donde se articulan la motivación, la emoción, la atención y la memoria. Entonces, eso tiene que explicar la neuroeducación. No solo eso, nos dice, el cerebro es el principal elemento del conocimiento. Entonces, la plasticidad neuronal modela y almacena las experiencias. ¿Qué es neuroplasticidad cerebral? Quiere decir que nuestro cerebro, y sobre todo de los niños y de los jóvenes, son muy moldeables, son muy plásticos. Incluso lo que han aprendido ayer pueden desaprenderlo y nuevamente aprender más cosas. Pero eso no quiere decir que en los adultos no se da eso, también se da, pero sino que en los adultos y adultos mayores, estos cambios de neuroplasticidad es mucho más lento, mucho más lento y más resistente al cambio. En cambio de los niños, de los jóvenes, son neuroplásticos que
de inmediato se adaptan a nuevos conocimientos, a nuevas formas de aprendizaje, de interrelaciones sociales, todo eso. ¿Ya? Entonces las conexiones neuronales inactivas, dice, estas desaparecen y para evitar este fenómeno es importante activar. ¿Qué nos está diciendo? Por ejemplo, usted ha aprendido alguna lengua, se ha esforzado y tenía gente con quien podía conversar, aunque sea en la academia. Ha aprendido bien y sabe, pero resulta que después ya no lo usas porque ya no hay con quien conversar. Y resulta que después de un tiempo te das cuenta que ya te has olvidado algunas palabras. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te olvidaste? Es que nuestros aprendizajes son conexiones intersinápticas. Pero si eso no está siendo reforzado, estas conexiones intersinápticas se van inactivando, se van rompiendo esas conexiones sinápticas y nos olvidamos. Podemos aprenderlo nuevamente, sí, hacer nuevas conexiones sinápticas. Entonces, por eso dicen las conexiones neuronales inactivas, estas desaparecerán y para evitar este fenómeno es importante activar y desarrollar el aprendizaje. Deberíamos estar constantemente en aprendizaje, ¿no? Entonces, cosa que así tus conexiones sinápticas no se van a ir rompiendo y echándose al olvido. Entonces, el nuevo paradigma rompe con esa vieja escuela memorística, repetitiva, que, donde el Magister Dixit tiene la última palabra. Hoy, la nueva escuela, la nueva forma de enseñar con neurociencias es sabiendo cómo se comportan, por ejemplo, los neurotransmisores, no solamente los neurotransmisores, también todo nuestro sistema endocrino, como, por ejemplo, a los chicos que están en actividad, hay una droga que nuestro cuerpo produce que se llama la iricina. Lean ustedes qué es la iricina. Eso le produce emoción, le produce también activación a los chicos para interesarse por aprender algo. Y no solamente eso, también tiene que ver la dopamina, la serotonina, todos nuestros neurotransmisores. Bien, creo que ya se nos va a cortar. No sé si nos podemos conectar una vez que se corte. Me dice que falta un minutito para despedirnos. Si se corta, vuelven de inmediato, por favor. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Adelante, jóvenes. ¿Nadie? ¿Todo está claro? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay cuestionamientos? Bien. Chicos, creo que entonces ahí estamos quedando. El próximo sábado, a esta misma hora, nos conectamos. Que les vaya